El 22 de mayo del mes pasado se cumplieron 60 años del mayor sismo registrado en el mundo. Hola chicos, soy el profesor Alejandro Peña y vamos a hablar de su nuevo proyecto del mes de junio, que es acerca del terremoto y maremoto del 22 de mayo de 1960 que afectó a nuestra ciudad. El año pasado se hizo un ejercicio con niños de 12 años acá en Valdivia y el 70% no tenía idea del terremoto de 1960. No conocía sus efectos ni cómo había cambiado el paisaje urbano y se sorprendieron con las fotos del antes y el después. En ese sentido, ¿por qué trabajar este tema? En el terremoto en 1960 se produce una de las más grandes historias de resiliencia colectiva de la humanidad. Hoy más que nunca, con la pandemia, tenemos que recordar esas acciones de solidaridad y colaboración. El concepto de resiliencia tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, o en este caso, un terremoto o sismo. Valdivia no solo soportó el terremoto de 1960, también tuvimos muchos antes, y según registrado, digamos, por la memoria histórica, ¿cierto? Desde 1575 a 1960 hemos ya sufrido terremotos, ¿ya? En días anteriores hubo otro terremoto, ya en este caso el 21 de mayo ya había ocurrido un terremoto que afectó a la ciudad de Concepción y Talcahuano, en medio de las celebraciones, ¿cierto?, del combate naval de Quique. En la mañana del 22 de mayo, Valdivia fue también alertada por un movimiento que se produjo pasada las 6 de la mañana aproximadamente y a las 2:55 horas hubo otro movimiento telúrico, pero el terremoto en sí fue aproximadamente entre las 3:11 y 3:12 de la tarde, hora local, ¿ya? Y tuvo un movimiento de una duración entre 4 a 10 minutos, ya aproximadamente. Las víctimas están entre los 1.655 y los 2.000 muertos. El terremoto en Valdivia fue y produjo un hundimiento de la tierra de aproximadamente 1,5 metros, como lo demuestra en esta imagen acá, de esta persona que está parada sobre más de 1,5 metros, ¿ya? Se produjo por choques de placas, ya que lo vamos a ver más adelante, y los daños incluso, las olas llegaron incluso a las costas de Hawái y Japón. Después de 15 minutos del terremoto hubo este tsunami de más de 10 metros, tsunami maremoto, eh, de olas de más de 10 metros que arrasó gran parte del litoral y costa de nuestro país, del sur de nuestro país. Ya, aquí como ustedes se fijan, en este mapa de acá se puede mostrar que acá está la costa de Chile, aquí está el sur de Chile, y aquí es un gráfico que muestra la ola gigante que llegó hasta Hawái, acá está Hawái frente de las costas de Estados Unidos, y de Japón, acá está Japón, la isla grande de Japón, por acá se ve mejor, y que llegó también a las costas de esta gran isla llamada Japón. ¿Ya? Por acá ustedes pueden ver que aquí fue el epicentro y se produjo bajo la ruptura tectónica entre la placa del Pacífico, que es la placa de Nazca, y la placa continental, que es la placa sudamericana. ¿Ya? Chocan estas placas y se genera este terremoto. Terremoto que fue escuchado y visto los testimonios en aproximadamente una zona de 1.000 kilómetros, ya 1.000 kilómetros de largo, que va desde Arauco hasta Taitao, ya mucho más allá del gran archipiélago de Chiloé. Como bien habíamos dicho, su magnitud fue de 9,5 y liberó en términos de energía, liberó 20.000 veces más, fue más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki. Fueron dos ciudades bombardeadas por el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Devastó esas dos ciudades, una de 70.000 y otra de 90.000 habitantes aproximadamente. Aquí tenemos una foto de la bomba nuclear lanzada en Hiroshima, ya en la ciudad de Hiroshima, en Japón. Siempre es importante dentro de un conflicto, ya sea bélico
o un tema de catástrofe natural, siempre tener un testigo, un testimonio, digamos, de fe. Y en este sentido, la señora María Soledad Sala, de 68 años, entrega su testimonio, ¿cierto?, para las futuras generaciones. Dice ella que los enfermos deambulaban por las calles en bata. Era espantoso. Ella tenía 8 años en el terremoto y lo que se acuerda de ella que como a las 3 de la tarde estaban jugando en una habitación y de repente empezaron unos ruidos raros, dice ella. Ahí vino el primer remesón. Niños, niños, bajen, nos llamaron. Salimos al jardín, yo tenía miedo, decía que las casas de cemento no eran tan seguras y nosotros estábamos en una casa de cemento. Después ella dice que su papá vio que su papá venía en la camioneta, ¿cierto? Pero ella al querer ir a verlo no podía porque no se podía, no podía caminar. Intentaba caminar, pero no podía. De eso ella se acuerda clarito. Ese es un testimonio de fe, digamos, de lo impactante que fue el terremoto para la gente que vivió en la época, ¿ya? Sigamos. El resultado de esto fue más, como les dije, aproximadamente 2.000 muertos, ¿cierto? Millones de damnificados a lo largo del sur de nuestro país, ¿ya? Desde Concepción hasta todo lo que es la región de los lagos, ¿ya? Chiloé, Valdivia, al sur de Chile, ¿ya? Hay fueron severos los daños, los caminos estaban inutilizables, las edificaciones también, las industrias se vinieron abajo, ¿ya? Aquí hay unas fotos que demuestran eso. Esto es Camino Enrique, ¿cierto? Acá está Arauco, por acá debería estar el Banco Estado, pero esta es cuando uno baja por Camino Enrique. Acá es General Lago, ya, hay que saber todo el General Lago, aquí también. Eh, el barco Los Canelos, que esto, camino a Niebla, uno puede ver de repente una parte del Canelo. ¿Ya? Acá está la costanera. Todas estas fotos representan lo que era actualmente la costanera, la avenida Arturo Prat, ¿cierto? Y se ve el puente claramente acá. Sigamos. El movimiento telúrico produjo también algo importante, deslizamientos de tierra, ¿ya? Y deslizamientos de tierra que taparon, ¿ya? Colocaron tacos de tierra, de troncos en el río San Pedro, en el desagüe entre el San Pedro y el lago Reñigüe, donde empieza el río San Pedro, ¿ya? El lago Reñigüe está aproximadamente a unos 35 minutos de la ciudad de los lagos, a 1 hora 20, 1 hora y media de Valdivia, ¿ya? Y aquí como demuestra eh, que existieron 3 tacos, o sea, 3 derrumbamientos ya, derrumbes de tierra gigantes y que taparon acá una parte del río San Pedro, el taco 2 otra parte y el taco 3, ¿ya? Eso significó la epopeya del Reñigüe, del lago Reñigüe. Acá está el desagüe, ya al inicio, digamos, del lago con el río, ¿ya? Y si ustedes se aprecian aquí en esta fotografía de la revista Arcilla, que era muy popular de la época, se llenó, se tapó de madera, ¿cierto? De tronco, de árboles, de arbustos, de ramas, ¿cierto? Y generando estos 3 derrumbes, ¿ya? Y aquí fue una epopeya de los ingenieros y de los obreros, digamos, que trabajaron en estos 3 ejes, gracias a la rápida intervención del ingeniero Raúl Sáez y de 2 meses de intenso trabajo de obreros y militares, se evitó la destrucción de varias localidades al controlar el desborde del lago Reñigüe, ya que con el terremoto de 1575 ya había provocado serios estragos, ya, o sea, se pudo haber inundado una parte de Valdivia, una parte de los lagos, una parte del Antilgüe, ¿cierto? En fin, si no hubiesen trabajado y colaborado estas personas para que no ocurra esta catástrofe, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer en la actividad? Ahora esta es la actividad. Ustedes lo que primero que tienen que hacer es contestar a estas preguntas, el día y hora que empezó el terremoto y la magnitud, dónde hubo otro terremoto anterior al de Valdivia, cuántas muertes hubo en el terremoto y maremoto, cuáles fueron las placas tectónicas que crearon el terremoto, qué otros países pudo llegar a sus costas el maremoto, ¿cierto? Y a qué se refiere con la epopeya del Riñigüe, que lo estuvimos hablando anteriormente. Esto se responde con el video, ya que
y con la clase que estoy haciendo bien breve, ¿ya? Al respecto. Y además les voy a entregar un documento, ¿ya? A su profesor, en el cual ustedes tienen que leer acerca de la economía en Valdivia post-terremoto del 22 de mayo de 1960. Ya, aquí están las preguntas, son 5 preguntas en base a este documento. Y finalmente ustedes tienen que crear un cómic, ya lo pueden hacer en su cuaderno, pueden trabajar en Word, en PowerPoint. Ya, aquí yo les voy a dar el formato para poder escribir, lo pueden hacer como aparecen aquí en estos ejemplos, ¿ya? ¿Y cuál es la temática del cómic? Tienen que desarrollar una historia de una industria valdiviana que perdió todo su patrimonio material, se destruyó toda la maquinaria, ¿cierto? Ustedes pueden inventar la industria, puede ser de zapatos, de bicicletas, de cerveza, ¿ya? Puede ser industria de cemento, de carros de ferrocarril, en fin, ¿ya? Y para no despedir a los más de 1.000 trabajadores de esa industria, el dueño tiene que viajar a Santiago, en específico a la Corfo, para pedir ayuda, ya que, ¿y qué es lo que es la Corfo? La Corfo es la creación de fomento a la producción, que en el cual nace de un terremoto, en este caso el terremoto de Chillán de 1939, y lo que hace es entregar préstamos, acá está el edificio de la Corfo, préstamos y ayuda para construir y reconstruir, digamos, infraestructura crítica. En este caso puede ser, por ejemplo, la industria de la electricidad, del gas, del petróleo, ¿cierto? Pero en este caso también ayuda a las empresas privadas para reconstruir las empresas del sur de Chile para su reconstrucción y para que así no puedan despedir, digamos, a sus empleadores, a sus empleados, ¿ya? A sus trabajadores. Por eso nace la Corfo. La Corfo también crea la Endesa, CAP, la ENAP, ¿ya? También la COPEC, y lo que hace es soluciona crisis, ya trabaja con las personas o con los empresarios que en cada ciertas crisis naturales, cierta naturaleza, em, los colabora con préstamos o con créditos, ya tuvo un carácter de reacción ante la depresión internacional también de 1929, la crisis económica del 29, que fue una crisis mundial, y, y sin responder a una política orientada en función de la teoría económica de sistemas, ¿ya? No olvidar, para puntualizar y terminar esto, no olvidar que el trabajo se evalúa de la siguiente forma: puntualidad en la entrega de la MASI y entrega del proyecto. La caligrafía y la ortografía tiene que ser clara, ya si lo hace escrito, y puede desarrollar en su cuaderno las respuestas y el cómic, enviar también todo en foto, en formato foto, o lo puede desarrollar en un PowerPoint o en Word. Las fotos no tienen que ser borrosas, no se pueden ver borrosas. Y al terminar los avances o el término de todo el proyecto de este mes, lo envían a su correo electrónico. ¿Ya? Toda esta información lo van a tener a disposición en YouTube, ya este video. Y también lo voy a entregar también vía un audio para las personas que no tienen acceso a YouTube, y también las fotos para que puedan crear, digamos, y puedan ver esto y crear su cómic y hacer sus actividades. Eso sería, no es difícil la tarea. Yo creo que si tienen alguna duda, me pueden escribir o mandarme un audio, o escribirme a mi WhatsApp, que el profesor jefe lo tiene. Chicos, quiero que estén muy bien. Yo me despido. El video no puede ser más de 15 minutos por restricciones del programa, pero yo creo que con esto ya queda más o menos claro. Cuídense, no salgan, son momentos difíciles, pero ánimo, yo sé que ustedes pueden, y nos estamos viendo. Cariños a todos, yo los extraño, los echo mucho de menos, echo de menos hacerles clases. Que estén bien, chao, chao.